tercer bloque de Plural. En este espacio hacemos una presentación de los trabajos que llevan adelante los diputados de nuestra provincia con representación parlamentaria, a veces por bloque, a veces de manera individual, para conocer cuáles son los proyectos sobre los que están trabajando. En este caso, en primer lugar, vamos a la entrevista con la diputada Anita Minder de la Unión Cívica, del bloque de la Unión Cívica Radical, que habla sobre la adhesión a la Ley de la Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Entrevistamos a Anita Minder, pero vale decir que este fue un proyecto que se elaboró con varios diputados. Quiero nombrar los distintos proyectos de Ariel Pianesi, de Roque Gervasoni, de Rosana Franco, de Anita Minder, Larrauro y Velázquez, y de Ana Azul Centeno, aparte del de Silvia Rojas. De hecho, fue la diputada Ana Azul Centeno la que presentó el proyecto el jueves en la Cámara de Diputados. Escuchamos, lo que nos decía al respecto. Lo que hicimos es aprobar una ley que modifica la Ley 4, número 68, que es una ley provincial que adhiere a la 26.485 de protección integral a la mujer y lucha contra la violencia contra la mujer. Esa es una ley que ya venía, y en el año pasado se aprobaron 2 modificaciones a nivel nacional. La ley 27.501 de acoso callejero, que incorpora la figura del acoso callejero como una figura punible. Esto tiene que ver con todo lo que sea, desde los piropos de mal gusto hasta el contacto físico directo que muchas veces sufrimos las mujeres en los transportes públicos, en las esquinas, en las calles, en distintos medios. Y la otra ley que también se aprobó el año pasado es la 27.533, que es la de violencia política. Es incorporar la figura de la violencia política como otro acto de violencia contra las mujeres, que también está muy vigente y que tiene que ver no solo con la violencia física, sino con la violencia emocional, con las presiones, con las exposiciones públicas, con las dificultades que tiene la mujer cuando está en política. De hecho, yo presenté adhesión a las 2 leyes que salieron ayer en una sola sanción. Aclaro que hubieron muchos proyectos de otros colegas diputados de nuestro propio bloque y también del bloque del oficialismo. En realidad, hay que celebrar que este tipo de leyes sale con un consenso total. Cambia el escenario porque tipifica lo que son determinados actos para que se reconozcan cuando son un delito, que más allá de que puedan tener punibilidad o no, ponen en evidencia las situaciones y permiten el ejercicio de ciertos derechos que si no, no estaban comprendidos o no estaban reconocidos como tales. Creo que esto muestra la madurez con lo que hoy se está tratando el tema, ¿no? Entender que los cambios sociales se dan desde lo cultural, y para trabajar desde lo cultural necesitamos también poder generar consensos y poder comprender que esto no es una bandera de un partido político, tiene que ver con ampliación de derechos y tiene que ver con las nuevas miradas respecto al rol que a la mujer le cabe en el mundo de hoy, ¿no? Nos quedan muchos espacios por conquistar, la paridad en los sectores gremiales, la paridad en igualdad de salarios, que todavía sigue siendo diferente, y buscar también alternativas para que esa doble tarea que la mujer hace, que algunos naturalizan como que bueno, es así, debe ser así, de la casa y en la política, o la casa y la profesión, tenga una cobertura que permita que sea mucho más igualitaria en la relación varón-mujer, ¿no? Bueno, el diputado del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, presidente del bloque, presentó un proyecto de ley para crear el programa de activación productiva de inmuebles ociosos. Lo que pretende este proyecto es, a través de un convenio entre propietarios de tierras, ya sean personas o el Estado, por ejemplo, se pueda acceder en préstamo a través, con la intervención del Estado, para producir alimentos. Escuchamos lo que nos explica el diputado respecto de este proyecto. Muchas veces nos damos cuenta que una de las dificultades que tenemos para producir más alimentos agroecológicamente es la falta de disponibilidad de tierras. La verdad que en este proceso, ¿no?, de organización y de trabajo hemos encontrado en muchos municipios
la facilidad de hacer acuerdos particulares con propietarios que disponen de lotes, de tierras, de secciones de chacras ociosas, y reconociendo el buen trabajo que se viene haciendo, nos han ofrecido esas secciones o lotes, ¿no? Y haciendo comodato por ahí por 3, 5, 10 años, con la condición de que se mantengan limpias y en producción, que es precisamente lo que nos interesa, ¿no? En este momento tenemos, no sé con precisión, pero entre 20 y 30 acuerdos de esos en muchas regiones de la provincia, desde Azara, Pótole, Concepción, Roca, Bonplano, Verá, Jardín, Polana, Oasis, Esperanza, Libertad, San Pedro, es decir, a lo largo de todos los lugares donde estamos organizados produciendo alimentos, ¿no? Y eso nos permite producir más. Ahora, lo que nosotros planteamos con este proyecto de ley es institucionalizar esto. ¿Para qué? Y para que el Estado, ¿no?, sin costo alguno, prácticamente, porque no es que el Estado tiene que arrendar la tierra o comprar la tierra para que se produzca. La función que le planteamos al Estado es que arme un consejo interministerial con la Secretaría de Agricultura Familiar, el Ministerio del Agro, el IFAI, que es el Instituto de Fomento Agroindustrial, y la Subsecretaría de Tierras, para que cuando haya esta especie de combinación, convenio o acuerdo entre propietarios y organizaciones campesinas, se le presente a este consejo cuál es el proyecto productivo, para que lo evalúe, para que lo mejore, para que lo rechace si cree que no va a dar tal producción en tal tierra, en tanto espacio, y que ponga herramientas administrativas y técnicas que ya dispone, no es un gasto adicional. Y lo que queremos también hacer es, primero, que eso le va a dar más garantía al propietario que ofrece su tierra, ¿no? Estando el Estado de por medio, le va a dar más seguridad, más tranquilidad, por lo cual creemos que va a facilitar el aporte de tierras, y para fomentar, digamos, ¿no?, o para incentivar a los propietarios a este tipo de acuerdos, lo que proponemos es que en ese lote o esa sección que pone a disposición de la producción alimentaria, se lo exceptúe del impuesto inmobiliario. Un impuesto que, si bien no es muy oneroso, ¿no?, porque pueden llegar a decir, bueno, el Estado va a perder la recaudación de ese impuesto. Sí, es cierto, pero primero que no es muy oneroso, y segundo, que a través de esa producción de alimentos y lo que van a aportar en riqueza, en impuestos, en rentas, en comercialización, va a recaudar mucho más del impuesto inmobiliario que exceptúa. O sea, creemos que esto es un mecanismo óptimo, donde se van a ver favorecidas las familias que quieren producir alimentos agroecológicamente, se va a ver favorecida la provincia por generar más producción de alimentos y más riquezas, ¿no?, y más circulación económica gracias a esa producción, se va a generar empleo. A los propietarios que acuerden que, porque esto no es compulsivo, esto es una invitación además, ¿no? A los propietarios que quieran entrar en esta metodología, en este sistema, van a tener el beneficio de verse exceptuados de un impuesto, ¿no?, porque están poniendo algo de alguna manera, y el Estado también, sin inversión, va a poder generar la multiplicación de la producción de alimentos. La tercera entrevista a la diputada del Frente Renovador, 3 bloques de los 5 que tienen representación en la Cámara de Diputados, no nos entran todos los temas en un programa. Presentamos ahora el proyecto de la diputada Soledad Balán, decía del Frente Renovador, que propone por ley un programa de conectividad para los barrios populares, dotarle de internet a todos los barrios populares que tiene la provincia de Misiones, que estipulan son unos 250. Escuchamos lo que nos decía. Yo trabajo hace mucho tiempo en barrios populares, entendiendo que ahí es donde se concentra la pobreza y es una zona muy vulnerable. Y nos pareció que, si bien Internet hace tiempo que ya viene cada vez con más fuerza, ¿no?, porque no es que la pandemia lo trajo, sino que la pandemia desnudó que quizás algunos sectores era más complejo que puedan acceder. Pero bueno, Internet creo que con la pandemia sí se terminó de consolidar como un derecho.
Hoy Internet es un derecho porque es lo que les permite a la gurizada acceder a la educación, muchas consultas de telemedicina, teletrabajo, como que mucho se empezó a canalizar a través de esta herramienta magnífica, pero no todos podemos acceder, ¿no? El servicio está lejos de ser universalizado. Entonces, pensamos que para que esto no produzca una brecha digital más grande entre los barrios populares y el resto de la ciudad, nos pareció una buena oportunidad aprovechar la fuerte presencia de Marandú en nuestra provincia para que llegue este servicio a los más de 250 barrios populares en nuestra provincia. Mientras el primero, ¿no?, nació como una idea puntual de un barrio en particular, donde vimos que muchos hoy estaban aflojándole a los estudios, esa continuidad. Dijimos, bueno, vamos a pedir internet en el barrio Manantiales y en el barrio Los Patitos. Pero sabíamos que esto era extrapolable a la realidad de los más de 250 barrios, entonces ahí nos acercamos a Marandú, viendo la buena experiencia que tuvimos en estos dos lugares, para poder replicarlo a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, y ahora lo estamos tratando en comisiones. ¿Qué son los barrios populares? Ninguno de nosotros, de nosotras, elige dónde nacer, pero muchos tenemos la suerte de elegir dónde vivir. En los barrios populares se concentran todas esas personas que no tienen la oportunidad de elegir dónde vivir, que no eligieron nacer ahí, pero que la falta de oportunidades y una desigualdad estructural que tenemos histórica en nuestro país, en el continente latinoamericano y en el mundo, le hizo que tengan más derechos vulnerados. Nosotros en el proyecto, a la hora de elaborarlo, pusimos los barrios georreferenciados dentro del RENAVAP y aquellos que el Ejecutivo considere, entendiendo que hay otros sectores que tienen una vulnerabilidad, pero que no están enmarcados dentro de este registro. Por eso hicimos este apartado, también entendiendo que quizás algunas cooperativas, algunas bibliotecas populares, asociaciones, organizaciones que necesiten de esta herramienta en este contexto, o incluso comedores. Hoy vemos que hay comedores o merenderos que están en zonas donde antes uno no las miraba como zona vulnerada, pero recordemos cuando fue el comienzo de esta pandemia, hasta en pleno centro veíamos bares donde había filas de gente que iba a buscar un plato de comida. Entonces vemos que esta pandemia profundizó un poco la crisis socioeconómica para muchos de estos sectores, ¿no? Entonces, por eso lo dejamos abierto a la consideración del Ejecutivo para que se pueda ampliar, y consideramos que tenga un presupuesto, esto anual, en vistas de seguir creciendo y seguir llevándolo adelante año a año, porque es una realidad que es muy dinámica. Escuchábamos, decía hace un ratito, 3 proyectos de los diputados con representación, de los bloques con representación parlamentaria en la legislatura misionera. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con más Plural.